sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Capítulo 1. Enigmas del cerebro. Se estima que en la Vía Láctea hay al menos 200.000 millones de estrellas, de las que apenas podemos contemplar una pequeña parte de ellas a simple vista. En buenas condiciones, podríamos ver unos 10.000 de estos astros con nuestros propios ojos, aunque realmente la visión no se produciría en nuestros globos oculares, sino más bien en nuestro cerebro. El cerebro humano adulto tiene aproximadamente 90.000 millones de neuronas, incapaces de reproducirse, pero cuenta con muchas más neuroglias o células gliales, con función de soporte y protección para las células nerviosas. Además, cada una de estas neuronas puede estar conectada a otras 1.000 neuronas más, y hasta 10.000 en el caso de los niños, pudiendo recibir simultáneamente hasta 10 veces más conexiones de otras neuronas. Haciendo cálculos, esto significa que pueden transmitir señales entre sí a través de hasta 1.000 billones de conexiones sinápticas, lo que equivaldría, según algunas estimaciones, a una computadora con un procesador de 1 billón de bits por segundo. Algo posiblemente inalcanzable en las computadoras actuales a corto y medio plazo. Del mismo modo, la capacidad de memoria del cerebro humano estimada por los científicos varía entre 10 y 1.000 terabytes. Ya me está echando chispas la cabeza, la cual por cierto debería usar más a menudo, con tal potencial del cerebro que parece por momentos tan desaprovechado. Y es que, calculado así, hay muchas más sinapsis en nuestro encéfalo que estrellas en la Vía Láctea. ¿Y somos realmente tan especiales? ¿Cuántas neuronas tienen en el cerebro otros animales? Se estima que una abeja tiene unas 960.000, una rana 16 millones, el gato de nuestro vecino unos 300 millones, un chimpancé unos 6.200 millones y un elefante africano 11.000 millones. Es decir, los animales más inteligentes de la Tierra tienen de media unas 10 veces menos de las neuronas existentes en un cerebro humano. Según los científicos, como el Dr. Martin Loeches, esto puede indicarnos que no solo el orden o el cómo están conectadas las neuronas aportan lo que podríamos llamar inteligencia o comportamientos humanos, sino que el tamaño del cerebro también está directamente relacionado. También es cierto que las medusas no tienen un cerebro concreto y llevan millones de años. Y no parece que sean animales sin inteligencia. La inteligencia es entonces una cuestión de forma y de número, pero también de otros factores, como por ejemplo la edad, que también es un factor clave. Si observamos el cerebro de los recién nacidos, apreciaremos que no es mucho menor que el de una persona adulta, en cuanto a tamaño, teniendo un número de neuronas bastante mayor. Sin embargo, las células nerviosas no están muy conectadas entre sí en el cerebro de un niño o en el caso de un bebé. Y sin establecer sinapsis, muchas de ellas aún no son totalmente funcionales.
Este proceso de entrenamiento o maduración sináptica se afianza durante las primeras 2 décadas de vida y tiene que ver con favorecer que las neuronas que se utilizan se conecten entre sí. No tiene que ver con incrementar el número de células nerviosas. Nuestra facilidad para pensar en términos abstractos se potencia durante la pubertad y también durante la adolescencia, no porque nazcan nuevas partes del cerebro o porque la cantidad de neuronas crezca, sino porque las existentes son más eficaces durante un proceso conocido como mielinización. Mielinización de grandes regiones del encéfalo. Estas regiones se tornan a un color blanco debido a la mielina que protege las células nerviosas, especialmente los axones, que son las prolongaciones de las neuronas, los cuales se estiran para llegar a neuronas alejadas, propagándose por muchas regiones y conectando amplias áreas del cerebro. Nuestro cerebro representa apenas el 2% del peso de nuestro cuerpo, en promedio unos 1,4 kilogramos. Pero consume una quinta parte de todo el oxígeno y de toda la energía que entra en nuestro organismo, es decir, necesita aproximadamente una décima parte de su propio peso, lo que viene siendo unos 140 gramos de glucosa, como combustible para trabajar eficaz y eficientemente durante todo el día. Seamos nosotros conscientes de su trabajo o no. Aún así, el órgano más complejo de todo organismo es increíblemente eficiente para el ingente volumen de cálculo que genera, lo que podríamos llamar un ingenio de bajo consumo de la naturaleza. Tanto es así que si necesitáramos realizar una carga de urgencia de nuestro terminal móvil conectándolo a nuestro cerebro, si esto fuera posible, apenas conseguiríamos encender durante unos segundos la pantalla. Un adulto humano requiere unas 500 kilocalorías para alimentar a su cerebro, es decir, el equivalente a unos 24 vatios de energía, lo que supondría una carga completa de nuestro teléfono. Y eso durante todo el día. El cerebro humano es sin duda uno de los mayores misterios de la humanidad. En muchas ocasiones buscamos misterios en la grandeza del lejano universo, sin apenas adentrarnos en nuestros propios enigmas. Enigmas tan cercanos como los de nuestro propio cerebro. Enigma número 1. La conciencia de la consciencia. Este enunciado es más que un juego de palabras. La conciencia y la consciencia son conceptos, entre otros, psicológicos, filosóficos y antropológicos, pero también son un argumento neurológico, ya que el contacto con las cosas materiales genera pequeños cambios en el cerebro. No obstante, uno de los grandes enigmas del encéfalo humano es la conformación de los diferentes horizontes o niveles de conciencia. La denominada conciencia superior o capacidad para reconocer la existencia de una realidad universal aparentemente se debe al resultado de una masiva retroalimentación de las redes neuronales. Ser consciente es un aspecto profundo de la existencia humana, y entender su función y su inicio se considera uno de los verdaderos grandes misterios del cerebro, y uno de los mayores retos científicos. Sin embargo, la naturaleza de la conciencia sigue siendo enigmática, en gran parte porque ser consciente puede referirse tanto al contenido como al nivel de la conciencia, y sigue sin estar claro cómo se relacionan estos diferentes aspectos en el cerebro. Un estudio que se publicará en diciembre de 2021 por el equipo del Dr. Eriksson en Suecia evaluó empíricamente la relación entre el nivel y el contenido de la conciencia, presentando estímulos de forma consciente o no consciente y utilizando sedación con propofol, mientras se medía la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional. Observaron que la sedación afectaba tanto a los procesos conscientes como a los no conscientes, pero a diferentes niveles jerárquicos,
el procesamiento consciente se alteraba en las regiones de orden superior y dejaba a salvo las áreas sensoriales. Mientras, se observó el efecto contrario para el procesamiento no consciente. El hecho de que el propofol afectó al procesamiento no consciente exige que se reconsidere qué tipo de información se puede obtener sobre la conciencia a partir de las respuestas neuronales a la sedación. Por otra parte, los conceptos de inteligencia emocional e inteligencias múltiples, popularizados por Daniel Goleman o Howard Gardner, ahondan en un conocimiento que intenta ir más allá de lo religioso o cognitivo de nuestra realidad. Ahí donde reflejarnos como parte de un todo, buscando un estado, digamos, más elevado, más cercano a la sabiduría y alejado del ego y de todo lo material. Esa búsqueda que algunos manifiestan como un contacto con lo divino y otros como una necesidad del ser humano por alcanzar la calma que devore a la tranquilidad. Ahí sentado a la sombra de un nogal, mirando enfrente al horizonte del infinito del todo y la nada. Pero ¿dónde y cómo se produce esa consciencia egoica o límbica que los neurocientíficos asocian a la espiritualidad humana? Esa en la que evadirnos del mundo humano, y asociada a esa serie de emociones y procesos mentales creados en el cerebro, quizás también para la propia supervivencia del cerebro, cuyas estructuras, al ser estimuladas, generan cambios puntuales en nuestra percepción, en el modo de sentirnos y de percibirlo todo, desde nuestro estado de ánimo hasta el más lejano de los entornos. Andrew Newberg, en su libro Principles of Neurotheology, expuso que el cerebro de los monjes budistas muestra un menor envejecimiento, mayor capacidad de memoria e incluso una mejor resistencia a la sensación del dolor. La causa propuesta fue la práctica continua durante años de la meditación y otras técnicas de relajación espiritual. Algunos autores escriben sobre el cerebro espiritual y sobre las consecuencias del sometimiento del cerebro a condiciones particulares de espiritualidad. Recientemente, en septiembre de 2021, un paper publicado por Miller y sus colaboradores en Estados Unidos investigaron prospectivamente los beneficios protectores contra la depresión. Evaluaron el grosor cortical a través de 9 regiones de una red frontotemporal del cerebro, previamente asociada con la experiencia espiritual. Realizaron el estudio en 72 participantes con alto y bajo riesgo de depresión, con una edad diversa, desde los 22 hasta los 63 años, para, digamos, ampliar el espectro. El grosor de la región frontotemporal estaba muy positivamente asociado con 2 de los 5 fenotipos espirituales, el altruismo y el amor al prójimo. Es decir, cuanto mayor era el grosor de esta región frontotemporal, más positiva podríamos decir que es la persona en favor de la espiritualidad, el altruismo, el amor al prójimo. Pero dicho grosor estaba inversamente asociado con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Es decir, cuanto menor era este grosor, digamos que la persona tenía más riesgo de sufrir depresión. Además, se descubrió que el grosor de dicha red fue protector contra los síntomas depresivos para aquellos con alto riesgo familiar. Alto riesgo familiar entendido como hereditario. Paralelamente, y en este sentido, su colega Riveros en California postula en un artículo publicado también en septiembre de 2021 que el pensamiento espiritual apropiado para el desarrollo también puede hacer crecer el cerebro del adolescente. Esto es interesante, puesto que gran parte de la formación del cerebro, como ya hemos visto, se genera durante las 2 primeras décadas de vida, con lo cual quizás no seamos quien nosotros queremos ser, sino que nuestro cerebro, a medida que evoluciona, nos hace cambiar de pensamiento en base a su propia neurobiología, es decir, con una base física. La espiritualidad, vista desde la perspectiva de la inteligencia, debe entenderse como algo distinto de la religiosidad,
Varios autores ofrecen desde hace 2 décadas diferentes definiciones de la inteligencia espiritual. El análisis de las fuentes bibliográficas ha demostrado que el concepto de espiritualidad es muy amplio, pero debe reducirse porque la espiritualidad se convierte en una característica de la inteligencia como capacidad. Por lo tanto, la estructura de la inteligencia espiritual estaría basada en pensamiento crítico existencial, sobre el poder de reflexionar sobre uno mismo, sobre la capacidad de pensar en temas abstractos, por ejemplo, y a su vez la capacidad de poder ver el mundo desde otras perspectivas, en diferentes contextos. También de evaluar esa capacidad de una conciencia trascendental y la expansión del estado consciente. No obstante, sigue siendo un enigma cómo esto se produce, aunque podamos saber que algunas regiones del cerebro están influenciadas por esta espiritualidad. Por ejemplo, un interesante estudio que se publicará en la India en marzo de 2022 por el grupo de investigación dirigido por Pandey y sus socios comparó la cognición, es decir, la capacidad de pensar, razonar, etc., las habilidades de superación y la personalidad de las personas que practican yoga, de las personas que practican ejercicio físico y de las personas que practican un estilo de vida sedentario. El estudio reveló que los practicantes de yoga registraban preferentemente áreas cerebrales asociadas a la autorregulación y el control inhibitorio, es decir, tener una capacidad más de control propio. Tanto es así que es conocido el casco de Dios, cuyo funcionamiento está basado en la estimulación de ciertas estructuras del cerebro que pueden generar en nuestra mente experiencias místicas, como un botón que abre la puerta a estados alterados de conciencia, especialmente con algunas alteraciones del lóbulo temporal, el hipocampo o la amígdala. En ocasiones, basta con estimular eléctricamente estas zonas para tener visiones, para experimentar sensaciones y experiencias similares a las que pueden sentirse con un viaje de los grandes, de los intensos, por ejemplo al tomar drogas como el LSD, peyote, etc., y que algunos las califican de hasta divinas. Como si estas drogas y herramientas como el yoga o la meditación fueran esa ventana, la donación de una divinidad que maneja los hilos de la conciencia y la consciencia y nos las otorga para liberarnos hacia estados alterados donde acercarnos quizás a otras realidades. A menudo, en estas prácticas de búsqueda de un estado espiritual, se intentan encontrar elevados estados de concentración interior y sobre todo la ausencia de cualquier sentido, al menos de cualquier sentido que pueda interferir o distraer al cerebro, incluso con el mero pensamiento. Todo ello para alcanzar otros estados de conciencia e incluso estados de experiencia extracorpórea, estados límite similares o, por qué no decir, relacionados en sí mismos con las ECMs o experiencias cercanas a la muerte, las que también podríamos incluir como un misterio del cerebro en sí mismas, y cuyo tema ya tratamos en el capítulo 0 sobre la previvencia. Todas estas son experiencias difíciles de explicar, cuando se vuelven más complejas que un mero relato subjetivo, el cual es cierto que pudiera ser influenciable y con cierta diferencia de interpretación, pero hablo más de los hechos concretos en los que las personas demuestran con pruebas irrefutables haber estado en otros lugares, por ejemplo mientras yacían en una cama de un hospital. Cuando es cierto que la mayoría de los casos pudieran ser subjetivos, basten solo un puñado de estos casos realmente inexplicables para hacernos cuanto menos reflexionar. Como por ejemplo esos casos bastante reconocidos, en los que alguien que se debate entre la vida y la muerte observa un objeto que se demuestra que está allí donde el sujeto dice que nadie sabía que estaba, porque efectivamente la complejidad de estos temas es que no son medibles en sí mismos, no son tangibles, pero un puñado de estos casos en cierto modo sí que lo son, aunque tengamos que desestimar los miles de otros casos que sí pudiéramos considerar no fiables, subjetivos o influenciables. Pero estén o no la conciencia y la consciencia ancladas en las áreas posteriores de la corteza cerebral, lo que nadie discutirá es que hay un algo más, un algo inexplicable
que va más allá de la pura biofísica. Ya desde la antigüedad, y muy especialmente en la sabiduría oriental, se ha concebido una distinción entre mente y conciencia, entendiendo la mente como un órgano sensorial comparable a los otros 5 sentidos, y compuesta por vasta y pura materia. Por el contrario, la conciencia sería equiparable al alma para algunos, o al yo, que se contempla a sí mismo en un estado de comunión inefable con el absoluto, con el todo y la nada. Los científicos y filósofos de la actualidad interpretan la mente como las funciones surgidas de la actividad cerebral, mientras la conciencia emerge de ellas. En las tradiciones orientales, como las budistas o hinduistas, provenientes de India, Nepal, China y Japón principalmente, existe un deseo de quietud y silencio como medio para obtener el verdadero conocimiento, ese alejado del mundo conocido que nos rodea, más cercano a la auténtica trascendencia. Quizás la conciencia sea incluso más efímera que el mismo conocimiento, como una chispa insuflada. Es por ello que la meditación y las técnicas espirituales que la buscan anhelan vaciar la mente de toda inquietud y deseo en el que el cerebro permanezca al mínimo margen, intentando dejarlo en blanco, sin ni siquiera recuerdos, sin ni siquiera memoria. Unos recuerdos que no tendría mucho sentido conservar sin una consciencia, pero los recuerdos sí que están en el cerebro, ¿o no? Porque los recuerdos pueden ser suplantados, modificados o implantados en la memoria de nuestro cerebro como propios, directa, indirecta y subliminalmente. Adentrémonos a continuación en los misterios de la memoria, otro de los grandes enigmas del cerebro.